Bueno, pues nada, buenas a todos. Aquí estamos en el programa ya número 10 de Malaguita Reading Club. Como no, tenemos con nosotros al que maneja el cotarro, que es José de Reino de mi Imaginación. José, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, encantado. Y yo cuando ha dicho que maneja el cotarro creí que iba a decir Argejo. Yo aquí no manejo nada. pero vamos, que guay. Encantado de estar aquí como siempre con ustedes, tío. Echar un ratillo. Que ya se echaba un montón de menos, que hace mucho tiempo que no nos echamos. Eso es, tío. El calorcito virtual también se echa mucho de menos. Ya Pues te digo. nada, por otro lado, Angélica Tuc, que aquí viene a deleitarnos con su propuesta. Y nada, ¿qué tal, Ángela? Pues nada, aquí seguimos. Buenas noches. Y bueno, a comentar un poquito de King, que por lo que se ve lo estáis descubriendo ahora, cosas sorprendentes, porque ya el hombre está a punto de... está con un pie en la tumba de Salem. Pero no lo mate antes de tiempo, pues el pobre, tío. El pobre reventado, madre mía, si yo no sé qué hace ese hombre. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente. A ver si proseguimos con el maestro King. Eso es, nunca es tarde para No descubrir. puedo decir profesor porque ya sabemos quién es el profesor con P mayúscula, entonces ese título ya está pillado. Hombre, Ángela, tiene 77 años, ¿eh? Tampoco está para morirse el hombre. Está en buena forma, ¿eh? No te diré yo que no, Bueno, pero vamos. David Lynch se ha muerto con 79. Tampoco está tiene pasta para medicina. Tiene pasta para medicina, ¿no? Pero no está para hacer la larga marcha. Cuidado. Y bueno, ya para finalizar, pues en la otra esquina, pues tenemos a Jejo. Hoy Bardo caído en desgracia. A ver si nos explica un poco. Nada. Yo estoy muy bien y muy feliz por el hecho de reunirnos, que siempre es algo maravilloso, esplendoroso, a la par que divertido. Pero hoy me siento un poco bardo del reino caído en desgracia porque me he hecho lo que en otras ocasiones te sucedió a ti, Antonio, de ¡buah! Se propone el libro, me lo fulmino en una semana y de repente no nos reunimos hasta 2 meses después. Y entonces, pues, como, bueno, es que no recuerdo ni las propias historias que tengo que cantar, ¿sabes? Así que, pues, por eso soy un poco bardo caído en desgracia, pero nada, yo igualmente con muchas ganas, alegría, y seguro que conforme vayamos hablando voy recordando muchas cositas y pudiendo hacer mis típicos comentarios tan ilustradores como en ocasiones impertinentes. Bueno, ese libro del que usted me habla. Ya se sabe que muchas veces los guardianes ciegos, a veces... Bueno, yo creo que aquí entre todos vamos a ir sacando poquito a poco las cosas, las castañas del fuego, como se dice, porque o es eso o repetimos el programa de Terry Pratchett donde ninguno se acordaba de nada y sale una carambola ahí extraña, pero bueno, no veas. Yo confío... Pero hoy lo bien que lo pasamos. Lo bueno es que Jejo confía en mí, yo no confío en mí mismo, pero yo confío en José. Yo os digo que... Yo confío en que alguien lo va a hacer. Yo confío en que alguien lo va a hacer. Al final... Terry Pratchett ya no puede, pero si Stephen King nos escucha, quisiera hacer este programa con un poquito de dignidad. Hombre, evidentemente, ¿tú dudas de que nos vaya a escuchar? Es evidente que nos va a escuchar. Oye, escucha. Es el único suscriptor. Ese hombre tiene un muy raro y vete tú a saber dónde está ahora mismo. ¿Qué está haciendo? Sí, hemos leído este libro porque es el único suscriptor que tenemos. Por eso hemos elegido, ¿sabes? Y principal patrocinador, principal mecenas. No me importaría, ¿eh? Sí, aportó $0.99 y hemos gastado pues 12 o 13 euros cada uno en el libro. Bueno, venga, vamos a empezar, ¿no? Bueno, antes de empezar, claro, por esa regla hay que agradecérselo a Stephen, que nos haya enviado 4 ejemplares para poder leer el libro para este podcast. A que se nos iba a ir ya la pinza. Además, en castellano. Yo quiero que todos enseñéis vuestros ejemplares y que Stephen se entere de quién gasta aquí la panoja y quién no. Hombre, claro, aquí está. La panoja se puede gastar también en formato online, ¿sabes? Pero digo yo, una pregunta. ¿Vosotros todavía le llamáis Stephen? Yo ya le llamo Stevie. Porque ya somos coleguitas. Stevie Wonder. Claro, tío, desde que es socio fundador del club.
De Eso es honorífico. De hecho, es un hombre de mecenas. De verdad, qué pena. Es ridículo. Estáis demorando lo inevitable, que es empezar a comentar el libro. ¿Cómo se nota que no estamos hablando salimos? de lo inevitable, que es que tú empieces a hablarnos un poquito del señor Stevie. ¿Vale? Porque nosotros tres no tenemos mayor idea más allá de las 4 pinceladas básicas que todo el mundo conoce. Vamos, las mismas. Bueno, pues nos la refresca y así ocupa unos cuantos minutitos de episodios. Yo ni siquiera tengo pinceladas básicas, así que te lo agradecería, Ángela, la verdad, que nos contara un poco. Vale, bueno, pues Stephen King es un escritor, evidentemente, norteamericano. Bueno, es de estos escritores, ¿sabes? Tipo Sanderson, que escribe como churros. Sí que es verdad que él tiene un libro que a mí me gustó muchísimo, que se llama Mientras escribo, que es su propia biografía de cómo empezó a escribir y qué normas tiene él para escribir. Y él tiene una norma que es que tiene que estar sentado, se le ocurra algo o no, no me acuerdo cuántas horas, creo que son 7 horas al día, está sentado escribiendo. Le salga porquería o le salga una obra maestra, a diario, las 7 horas está sentado delante de la máquina. Pero mientras escribo está muy bien por eso, porque te narra su propia biografía. Entonces, es una persona que a mí me gusta mucho porque es muy normal. Es una persona que es verdad que tuvo una infancia muy mala, porque, bueno, no me acuerdo si fue él o el hermano, nació un poco así de... No, él es hijo de, iba a decir una gilipollas, él es hijo de su madre y de su padre, pero el hermano su hermano es adoptado. Pero oye, no me esperaba yo eso, Ángela. Nunca me hubiera esperado que fuera hijo de su madre, de su padre. No suele pasar. Joder, macho, increíble. Gracias por todos estos momentos inolvidables, Ángela. Fíjate que yo no tenía ninguna información, pero esa la suponía. Lo que te estoy explicando es que el hermano no es hijo de su madre, es adoptado. Ah, vale. Pero vale. también lo será, lo que pasa es que igualmente es adoptado. Claro, que no es la misma madre, claro. Vamos a ver. Vale, y total, que el padre los abandonó siendo muy pequeños, la madre pues curraba mucho lo que podía. Y es verdad que tanto Stephen King como su hermano, me parece que se llama Dennis, el hermano, pasaban mucho tiempo. Yo le llamo Dennis, no sé cómo lo llamáis vosotros. Yo no me acuerdo muy bien cómo se llama, será Dennis. Pero eso, que pasaban muchísimo tiempo solos y entonces pues se dedicaban mucho pues eso, a leer, y Stephen King muy pronto empezó a escribir sus propios relatos. Relatos que pues intentaba vender en el instituto a compañeros y tal. Fue a la universidad, pero es verdad que muchas veces iba hasta descalzo. Es decir, es que no, cuando digo que no tenían un duro es que iba descalzo a la universidad, o sea, es que no tenía un duro. Iba en sandalias en pleno invierno y la verdad es que lo pasó muy mal. Bueno, luego en la universidad conoció a Tabitha, ¿no? A su mujer, y que, bueno, básicamente fue la que básicamente le descubrió, porque, bueno, esto sí que lo conoce todo el mundo, ¿no? Stephen King escribió Carrie y la tiró directamente a la basura, porque le pareció que no tenía el nivel. Pero Tabitha pues rescató el relato de la basura y fue la que le convenció de vender. Y es verdad que la primera obra ya directamente fue un gran éxito de venta y bueno, a partir de ahí pues ya sabemos, no ha parado de escribir. A mí me parece que su primera etapa, es verdad que es que escribe súper bien, pero su primera etapa tiene para mí las grandes obras maestras, ¿no? Que es It, El misterio de Salem Lot. Ya no, para mí son los mejores libros que tiene, aunque la verdad es que cualquier cosa que se pueda leer de King es que tiene una técnica de escritura muy buena. Que al final no puede, el tema con Stephen King es que no puedes dejar de leerlo, aunque te esté. Yo, por ejemplo, lo que me pasó con Cementerios de Animales, que ahí paré con Stephen King,
es que te revuelve el estómago, o sea, llega a un punto, es súper realista, es una persona muy, pues eso, todos los temas que trata los trata en Maine, en su propia zona natal, todo muy costumbrista, pero consigue que te metas mucho en las tramas y ya te digo, con Cementerio de Alemania yo tenía el estómago totalmente revuelto, pero no podías dejar de leer, o sea, no podías porque es que te envolvía muchísimo la historia y porque la técnica de escritura es fantástica. Entonces, bueno, pues para mí es, ya te digo, uno de los grandes escritores, poco reconocido en los círculos críticos, muy poco reconocido porque al final lo que él dice, él se queja mucho de que efectivamente la ciencia ficción, el terror y la fantasía no se suelen reconocer en círculos de críticos literarios, pero bueno, también yo creo que él ha llegado a un punto y además en muchos de sus libros los protagonistas o los personajes son escritores y yo creo que a través de sus propios personajes él lo dice, ¿no? Bueno, que el público al final sí que reconoce su obra, con lo cual es más que suficiente, ¿no? Bueno, no sé, si no habéis leído mucho de él, pues ya os digo, os recomiendo empezar un poquito, no sé, es que todos son buenos, ¿no? Entonces... Bueno, de esta época bueno, que tú denominas dorada, Ángela, me imagino que creo que, si no me equivoco, pertenece también la obra que vamos a leer, Los Ojos del Dragón, ¿no? Yo creo que de esa etapa, ¿no? Esta, si no me equivoco, de los 80. No me acuerdo de qué año fue escrito, pero sí, también es un libro que tiene ya su tiempo. Es verdad que este libro es de los poquísimos, me parece que es el único, o tiene muy poco más de fantasía, porque él tira más a... Este es del año... Del 87. No, hombre, no, este es del 2016. No, hombre, sí, claro. La edición. La edición. Estás mirando la edición, Ángela. Ah, perdón, del 87, del 87. Del 87. Eso sí. Vale, vale. Sí, me he ido muy para arriba. Me he ido para arriba. Sí. De los pocos libros que tiene de fantasía. La Torre Oscura también es de fantasía, ¿no, Ángela? Bueno, yo creo que es un rollo western fantasía, ¿no? Algo así raro, ¿no? Yo no lo leí. Es una mezcla de western y fantasía y La Torre Oscura fue que él leyó El Señor de los Anillos y, claro, le pareció una obra maestra y, por lo que sea. Y quiso, por lo que sea, y quiso escribir algo similar al Señor de los Anillos, pero estilo Stephen King. Entonces lo dejó un tiempo, o sea, dejó pasar un tiempo y hizo La Torre Oscura, que son 7 libros, y efectivamente mezcla mucho fantasía, algo de terror, no tanto, y lo diré, y western, que es lo que dice. ¿Tú lo has leído, Ángela? Me he leído hasta el tercero. Estaba esperando a ver si salía Gandalf, pero en el tercero me di cuenta que no y abandoné. Lo digo porque he visto que este libro tiene, lo estuve cotilleando y este libro tiene conexiones de personajes y demás con La Torre Oscura. Casi todos los libros, muchos, de Stephen King tienen conexiones y personajes que salen varias veces y a lo mejor localizaciones. Pero luego, si quiere, cuando vayamos avanzando, voy comentando algunas cosillas que me apunté por ahí. Ya, que al respecto de eso. Si tú has caído, va bien, porque yo ya te digo que no, yo no me he coscado. No, yo no he caído, yo no lo sabía, pero como he estado cotilleando ahí porque me interesó el libro tal, y estuve buscando más cosillas, pues he visto algunos personajes, algunas ubicaciones. Que él le había dado muchas vueltas y ya te digo, muchos de los libros de Stephen King tienen como pequeñas hebritas que bueno, se interconectan un poco. No sé si queréis comentar algo de Stephen King. En general, has hecho un buen resumen del señor Stephen King. La verdad, me gusta además que sea un escritor, digamos, que viene de una base, no sé cómo decirlo, una base obviamente un poco trágica, dramática, ¿no? Y que eso al final también lo que le ha hecho ser
la persona que es, vamos, eso más o menos un poco lo conocía de su vida, que era un tío muy normal, ¿no? Que sigue siéndolo. Muy campechano, digamos, ¿no? Muy cercano. Y bueno, la verdad que tenía ganas de leer este libro cuando lo propusiste. Yo, como ya sabéis, solamente había leído Misery. Tengo ahí varios de él pendientes por leer, pero bueno, a mí me parece muy buen escritor. Habiendo solo leído ya ahora mismo 2 libros, me parece que escribe de una manera que te engancha, te atrapa. Y este libro, precisamente, Los Ojos del Dragón, que no parece nada del otro mundo, no revoluciona nada, pero es una historia que consigue mantenerte en vilo a pesar de que te ha destripado seguramente la historia en las primeras 100, ¿no? Te ha dicho por dónde va a ir la historia, te lo dice, pero aún así te quedas leyendo para saber cómo se va a llegar hasta ahí. Entonces, joder, esa es la magia de los buenos escritores, tío, que da igual, no importa la historia, lo que importa es cómo la cuenta. Exacto, eso Claro. es lo importante de un buen escritor. Porque en verdad es que en este libro no pasa nada. Es decir, no pasa nada relevante. Es que no pasa nada, es que realmente... Son 4 cosas. Pero sin embargo está tan bien contado. Yo tengo mis peros que poner en ese sentido. Porque al final, cuando tú pecas de esto, que yo os digo, solamente no lo sé porque yo no he leído más cosas de Stephen King, pero a mí no me gusta invertir horas sin que pase nada realmente. Es decir, aprecio muchísimo y valoro muchísimo esa capacidad de saber escribir que te engancha, pero claro, al mismo tiempo yo también me engancho porque veo que estás escribiendo bien, pero porque espero que pasen más cosas. Entonces, una historia de 400 páginas que se podría haber contado 250 perfectamente o 300, a mí eso me da un poquito de coraje, sinceramente. Entonces, mi recomendación es que no te leas El temor de un hombre sabio, porque son casi 1000 páginas. No se saca nada. Fíjate, El temor de un hombre sabio todavía pasan más cosas que en El nombre del viento, por ejemplo. Pero no, yo me he leído no te avanza la historia, te pasan cosas. No confundamos, yo me he leído esos 2 libros y esos 2 libros son fascinantes. Y claro que pasan un montonazo de movidas. Aquí realmente tenemos... Pasan movidas, pero no avanza la trama. No tanta, tío. Pero es que no me hace falta... Bueno, vamos a ver. Es que no es cuestión de que avance la trama. Pasan muchas cosas y hay muchas cosas dignas de análisis y un montonazo de elementos súper interesantes de esos 2 libros. Pero no en balde hay un montonazo de análisis y vamos, no sé, ¿sabes? Aquí realmente tenemos una historia súper básica que sí que te engancha el tío, pero porque tiene ese don, junto a trabajo que el tío pues solo habrá trabajado para escribir como escribe, pero a mí eso de, no sé, yo te digo, fundirme 400 páginas y que realmente pues, no pase gran cosa, a mí me toca un poco las narices. Es un poco es el típico cuento de hadas, pero narrado a lo Stephen King. Ya está, te saca. Ya ves que a mí me ha gustado. Es decir, a mí cuando yo es que cuando un escritor es un poquito estafador, pero es un buen estafador, me gusta. Es decir, también, ¿no? Digo, a lo mejor no me leo mucho más, ¿no? Muchos más libros del tío, ¿no? Es decir, lo probaré y tal. Y a lo mejor si me hace lo mismo siempre, pues no, pues mira, pues corto. Pero en principio me parece un arte y me parece que tiene un... O sea, que tiene... que hay que reconocerle ese valor de ser un buen trilero, ¿no? No, eso es reconocido, que el tío al buen trilero hay que reconocerlo también, tiene ¿no? Tiene una capacidad de embelesarte, de engancharte de la historia brutal, sí. Pero a mí particularmente es algo que no me gusta. ¿Sabes? Porque al final es que eso ve una capacidad de relleno bien hilado que es como, tío, pues no, esto no me convence. Pero fíjate, yo no creo que sea tanto relleno, tío. Yo creo que le da vuelta, pero al final sí, no va rellenando, va poniendo cositas. Por ejemplo, ahora después cuando hablemos, yo creo que lo hila todo súper bien desde las primeras páginas. Cosas que luego te vas a encontrar y dices, hostia, para esto quería tal cosa. Hostia, para esto quería no sé qué. Hostia, para esto era tal cosa. Y vas viendo cómo te va dejando todas las piedrecillas en el camino para que tú las vayas juntando, ¿no? Yo creo que está guay, tío. Dejando servilletas, no piedrecillas. Bueno, servilletas, sí. Servilletas para el camino.
Yo me hubiera gustado contar cuántas veces aparece la palabra servilleta en este libro. Telita. Tantas como servilletas usan. Madre mía. Además, lo importante que es la historia. No solo por el final de la historia, sino porque hay un punto en la historia en el que bueno, ya no sé si punto a mí me gusta mucho. Y a mí me flipó la casita de muñecas, cómo te la cuela al principio ahí, te la explica todo muy bien cómo va, y tú dices, hostia, eso es lo que la mierda que se ha currado, ¿no? Y ahora mira. Claro. En realidad, si os fijáis, casi todo gira en torno a las servilletas y a la casa de muñecas. Claro. Sí, literal. Todo gira por ahí. Y le da mucha importancia y lo describe todo muy bien, de manera, pues eso, que es muy estilo Stephen King. Eso, cualquier libro que os leáis de Stephen King, sí que es verdad que a lo mejor tiene la línea argumental, ¿no? Y luego te va sacando historias de la gente de los pueblos, pero que a lo mejor se tira 2 páginas explicándote la historia de alguien, que evidentemente va a morir normalmente, pero tú no puedes despegar la vista del libro, aunque sea un personaje que tú digas no aporta la historia, pero la forma que tiene de escribir desde la infancia hasta que le sucede lo que le vaya a suceder, es alucinante. Y tú dices, ¿tendrá alguna importancia para la historia? No, no tiene, pero lo describe de una manera que tú dices, Dios. Sí, pero fíjate, en este caso yo creo que sí tiene importancia todo lo que describe todo el mundo. Es decir, estás viendo cómo es cada uno y luego por eso actúan como actúan después. Es decir, no sé, a mí me ha parecido que está bien hilado. Yo sí estoy de acuerdo en que... Es verdad lo que dice Jesús, que no pasa nada. Yo sí estoy de acuerdo en que hay partes en la que obviamente estira un poco el chicle. Hay ciertas cosas que se narran que es como, bueno, a ver, esta parte te podrías haber ahorrado, yo sé, por ejemplo, la vuelta de cuando el sirviente Denis se va del castillo porque se da cuenta de que es lo que había pasado en realidad y busca al juez, ¿no? Y luego regresa al castillo y te cuenta cómo regresa al castillo de la forma en que lo hace y tú dices, bueno, a ver. Es que es súper descriptivo. Claro. Hay parte de la historia que yo sí he dicho, joder, a ver, esto me interesa poco. A lo mejor le presto atención y tiene algo de interesante que va a influir en la trama. Vale, pero al principio no era nada del otro mundo como para decir, oye, te voy a describir cómo vuelve este personaje al castillo. Y no solo él, sino que es que este tema ya lo hablé con Jejo en su momento. No solamente te describe la vuelta de Denis, sino que luego te describe también la vuelta de Ben con la muchacha y el perro. Y te cuento también cómo entran al castillo la muchacha y es como... Yo creo que yo creo que ese tema está en que el propio Stephen King es que disfruta de las palabras. Es una persona que tú notas que es que está disfrutando la historia. Entonces, muchas veces le cuesta avanzar. O sea, va porque se recrea. Y es verdad que puede parecer excesivamente descriptivo en muchos tramos y le falta el avance, ¿no? Bueno. A mí eso me pasó en bastantes tramos del libro. Este libro para mí es una experiencia muy extraña porque, por un lado, no paraba de leer, también porque me pilló en un momento de estar yo ahí súper lector a tope sin parar, pero obviamente le reconozco esa capacidad de embelesarte con lo que escribe y con cómo escribe, pero al mismo tiempo, durante muchos momentos del libro tuve una sensación de hartazgo, de, buah, se me está haciendo un poco bola, precisamente por esto de... No es que, digamos, sobren cosas que cuenta, ¿vale? Sino que todo lo que cuenta lo estira mucho. Sí, es realmente un poco la sensación que tengo yo. Por eso he dicho, es que en vez de 400 páginas podría haber usado 300, contándome las mismas cosas. Y 150 también, vamos. Pero a lo mejor sin enrollarte tanto. Por ejemplo, es que los ejemplos que ha puesto Antonio me han parecido perfectos, porque es como, ¿qué necesidad? ¿Sabes? De que te tire aquí, yo qué sé, chorrocientas páginas con esto. ¿Sabes? Entonces, que obviamente pues lo tienes que contar para narrar cómo ha sucedido A, B y C, pero es como demasiada extensión en muchas partes. Pero bueno, ya está, esto al final pues también ya va a gusto particular.
en mi caso, pero bueno, pues eso. Sí, no, pero que es verdad que estira un poquito el tema. Bueno, si Antonio, queréis, avanzamos, empezamos con el resumen. Ya, si queréis le damos un poco de caña. Vale. Pues en realidad lo que tenemos es un reino que se llama Delain y un rey que es Roland el Bueno, que es el gobernante, ¿no? Que tiene 2 hijos, tiene a Peter y tiene a Thomas. Yo lo que veo de Roland es que es un rey, bueno, y él mismo lo ve, lo cual es todavía más desgraciado, ¿no? Que es un rey mediocre, es un rey que no tiene, es totalmente mediocre, tanto en la forma de gobernar como en su propia vida privada. Entonces, claro, ese es, digamos, el problema que tiene todo el tiempo Roland. No sé si queréis comentar algo de Roland directamente o un poquito más entrada a la historia. Resume un Porque, poquito claro, más, pon en contexto general y ya pues, vamos. Claro, y luego vamos comentando, porque si no. La historia de Roland es, bueno, tuvo una madre que gobernó mucho tiempo, gobernó 50 años, y me gusta mucho cómo muere, porque se muere atragantada con una rodaja de limón que tira un malabarista. Y me gusta mucho cómo describe... El bardo caído de gracia. Sí. Sí. Bueno, Aparte es muy gracioso. al malabarista lo decapitan, evidentemente. Si Por lo que sea. Y matar a la reina, pues lo mismo, no es buena idea. Pero me gusta la forma en que tiene de describir esa muerte. Como todas las muertes que describe King, es súper descriptivo y se tira como un párrafo entero describiendo cómo la reina, pues, le faltaba el aire y moría atragantada y tal. Tienen un consejero que es Flag, que evidentemente será uno de los grandes protagonistas de la historia. Esto es un cuento de hadas clásico, con lo cual Flag es el consejero súper malvado, ¿no? Y Roland es eso, pues el típico rey mediocre, totalmente manipulable, que en un punto dado lo que se dice es que no tenía interés ninguno por las mujeres. Como todo rey, evidentemente tenía que casarse, ¿no? Que le causaban aprensión. Le causaban aprensión las mujeres, no me extraña tampoco, porque no tenía personalidad alguna, entonces ese hombre no, como que no. Bueno, finalmente deciden entre varias mujeres del reino y tal, a Sasha, ¿no? Que va a ser la mujer de Roland, y que Flag pues no mira con buenos ojos a Sasha, porque Sasha sí que tiene mucha personalidad, es una persona con un gran corazón, creó un hospital muy grande, quita, por ejemplo, que también te lo describe mucho, las peleas estas de perros contra osos, baja los impuestos, o sea, ella le influye a Roland, ¿no? Pues como para hacer un reino mucho mejor. Entonces, claro, evidentemente a Flag pues eso no le mola porque le joroba todo el tema de consejería que tiene. Lo único que sí que hace muy bien Roland es que en un momento dado mata a un dragón. Mata, ¿cómo era? ¿Niner? Niner, ¿no? Niner, sí. El dragón. Consigue matar a un dragón que la cabeza del dragón pues lo va a tener en su dormitorio, cosa que también tendrá bastante importancia en un futuro. Y bueno, primeramente engendran a Peter, que teóricamente debe ser el heredero del reino. Hay una gran contraposición que a mí me recuerda mucho a Boromir para mí, entre Peter y su segundo hijo, Thomas. Y en una tormenta, o sea, cuando va a dar a luz a Thomas, su segundo hijo, ¿no? Sasha muere en el alumbramiento, ¿no? Pero muere, pues evidentemente, a consecuencia de Flag, porque, bueno, le hace una especie de pacto con la comadrona para que le dé un veneno a cambio de curar a su hijo de, no me acuerdo, del mal del temblor. Sí, de salvar a su hijo de la enfermedad del temblor o alguna movida así se llamaba. La enfermedad del temblor. Pero fíjate, yo aquí quería añadir que en realidad él salva al hijo de la mujer muchísimo tiempo antes, años y años antes.
decir, que un poco... sí. Ah, Él salvó al hijo de la mujer mucho tiempo antes, era un poco como el padrino, ¿no? Pues te hago este favor, pero me debes una, ¿sabes? Y el día pues que te la claro. pida, pues... Claro. Claro, entonces, claro, le efectivamente. pide... Él le da, él lo que hace es que le da la cura del hijo A y le cambio de un dice, favor a cuando a cambio de él un le favor interese que en te algún momento. pediré Claro. cuando venga a cuento, claro. Sí que es verdad que ahí Flag es bastante inteligente porque aprovecha el alumbramiento de Sasha, que al final todo el mundo sabe que un parto, porque todos entendemos que esto debió ser como por época medieval o así, un típico cuento de hadas. Y claro, un parto ya de por sí era una cosa peligrosa, pues claro, es muy buen momento para poder asesinar a la madre. Stephen King lo que tiene es una cosa que avanza un poco, es verdad lo que dice José, que básicamente te destripa la historia casi al principio y luego va como a saltos, va hacia adelante y hacia atrás. Entonces, Pero bueno, a mí ese recurso particularmente, por ejemplo, sí que me gusta. ¿es un buen recurso? Sí, sí, es un buen recurso. A ver, ya eso sí que particularmente te puede está muy gustar chulo. más o menos, pero a mí me mola cuando... Además que eso sí que es cierto que es muy de cuento o de narración clásica, de historia oral. Exacto. Oh, os voy a contar la historia de cómo el rey no sé quién venció a no sé cuánto y después hizo de tales maravillas por el reino. Os voy a contar Claro. cómo pasó. Entonces, esto Efectivamente. es muy así. A mí eso particularmente sí que me gusta, no me molesta, porque realmente lo importante no es lo que sucede, sino el cómo sucede, aunque esté un poquito largato, puntillita. Pero... Además que... Sí. No, pero eso, que a mí particularmente esa forma de narración sí que me mola. Además Y tiene mola una también cosa... mucho... Lo considero un punto muy a favor dentro del libro, de hecho. Sí, de la forma de... Sí. Y digo que también, de eso también mola mucho porque va dando su opinión personal sobre los personajes. Claro. Si eran buenos, si eran malos, si tal, si cual, eso está guay. Sí, te da Pero a veces mucha como que se queda un enseñanza. poco bueno, y sobre esto realmente pues lo dejaré a la interpretación del Opinad lector. vosotros. A Que eso iba yo. esto ya lo opináis vosotros. Exactamente. Tiene eso de dirigirse mucho al lector, ¿no? Y dejarle su libertad de elección, que está bien. A mí me recuerda mucho a los comienzos de Tolkien en el Hobbit, ¿no? Que era lo de cómo comprenderéis, cómo sabréis, cómo tal. Que es verdad que a mitad del Hobbit Tolkien dice, no, ya lo voy a llevar yo. Pero Stephen King sí que es verdad que aquí en Los Ojos del Dragón lo desarrolla en todo su esplendor. Mm. Que es muy típico cuando se cuentan cuentos de hadas. Es un narrador contándote una historia. Sí. Es un cuentacuentos. Exactamente. Te está contando una historia y muy a la antigua usanza. No me disgusta. Para ser americano. Con que sepa escribir y le... Bueno, Hablemos oye. con propiedad. ¿Y los estadounidenses no son americanos? Del norte. Bueno, sí. Joder, no voy a playarme toda entera, pero ya todo el mundo lo sabe porque llamándote King, pues no eres Pérez, eres King. Lo normal es que seas del norte. Que puede darse que sea del sur, pero no es el caso. Bueno, aquí también nos cuenta... Espero que hayáis disfrutado la clase de geografía y geopolítica. Aquí si no se saca la puntillita, no estamos felices. Bueno, lo que te hablando de puntillita, mi nombre, el Hierro del Rey, es por la puntillita de Roland, porque bueno, tenía presión por las mujeres, pero también por el sexo. ¿Puedo leer ese momento? ¿Puedo leer ese momento? Lo tengo aquí. Que no me ha llegado. Creo que eso lo pasé a eso además al principio. Dice, es el hierro del rey, dijo él. No se parece mucho a un hierro, observó Sacha dudosa. Es que todavía no está forjado. Explicó Roland. Ah, ¿y dónde está la fragua? Tú. Si confías en mí, repuso el rey, acostándose en el lecho. Yo te la enseñaré, puesto que sin saberlo siquiera la has traído contigo desde la baronía occidental.
el A tío, ese momento me la como, puntillita. la verdad que- Una bonita forma. ¿Preferís eso o preferís como lo cantan ahora? ¿Preferís eso o preferís como lo cantan ahora con el reggaetón? Al menos se ha currado una metáfora. No sé qué decirte. Depende del contexto. Tú prefieres Supongo. más directo. Todo ¿no? depende del contexto. Depende del Depende si ese contexto. día Vale. está más medievalista o más reggaetonista. Claro, Que por cierto, sobre Yo es que otra cosilla, reggaetonista no suelo estar nunca. que tengo apuntada de cuando mata al dragón, que me parece una salvajada, tío, y que las costumbres del reino ese, en verdad, a veces son muy salvajes, tío. Para hacer un reino así y tal, y tener tanto tiempo, ¿no? De civilización, entre comillas. Que cuando mata al dragón, dice, el goteante corazón de 9 cavidades fue llevado ante Roland con gran ceremonia. Se refiere pues, al del demonio, al del dragón, perdón, al del demonio, al del dragón. Que siguiendo la costumbre se lo comió crudo y lo encontró delicioso. Lo único que le causaba pesar era saber que probablemente jamás volvería a tener otro. Y eso es un tipo muy extraño y es un tipo muy salvaje. Y además lo único que le llama la atención es eso, ¿no? Es matar. Poco pero más. no me parece que diste mucho de las tradiciones de diferentes reinos a lo largo y ancho de la historia. Sí, pero comerse el corazón de un dragón ahí crudo, tal, no sé, yo qué sé. Es un dragón, pero al final cámbialo por cualquier otro animal que sea una gran presa de caza en cualquier ritual religioso o movida así, ¿sabes? Ya, sí, no sé. A mí me chocó, tío. A lo mejor estoy yo demasiado aburguesado. Le faltan unas cuantas horas de Witcher. Ya ves. De Witcher, sí. Estoy yo para el de Witcher, estoy yo. El de Witcher. Bueno, efectivamente es como dice José, ¿no? Dice que tampoco tenía mucho interés este hombre en los asuntos del lecho, ¿no? Que básicamente creo que fueron 2 veces las que fue más o menos con gusto al lecho. Sí, porque usaba un brebaje que le preparaba. Porque usaba un brebaje Pero no le hizo falta, no le hizo falta en las 2 ocasiones que. Pero una era porque había matado al dragón, ¿no? Y la otra no me acuerdo. porque a Sasha se le cayó la baba. La otra fue cuando de la procreó a historia. Thomas, no me acuerdo por qué tampoco, pero fue en la procreación de Thomas. Esa sí fue por el brebaje ese, creo. La de Thomas, ¿no? No, mira, la noche que nació Thomas, bueno, que lo concibió, fue una noche de lujuria de Roland, que se bebió un brebaje entero de Flag. Ah, se lo bebió. ¿Ves? Ese sí era por el brebaje. El otro era por matar al dragón. Es decir, era matar lo que Sí. le... Él se puso ahí hecho un berraco. A pobre Sacha. Diría, no habría más dragones. Hay que pensar que Sacha tenía 17 años. Ay, la pobre. En fin, que lo que le queda a Peter es un recuerdo de su madre, ¿vale? En el que él le explicó la importancia del uso de la servilleta. Que a mí sí me gustó y me llamó la atención porque tenía bastante razón esta mujer. Sí que dice que en el hombre hay 2 naturalezas y me gusta mucho lo de God y Dog, porque al final es verdad que dice que el hombre tiene 2 naturalezas, que puede ser un dios o puede ser como un perro. Y dice, los reyes llegan a hacerse terriblemente grandes y por ello deben ser especialmente cuidadosos, porque una persona grande puede aplastar con su pie a otra más pequeña, con solo salir a dar un paseo. Los reyes malvados hacen esas cosas a menudo. Y dice que la mayoría de las personas se parecen más a los perros que a los diablos. Me gusta mucho lo de que un perro no distingue cuando un amo es bueno de cuando es malo, lo recibe siempre con alegría. Entonces, al final, que hay que tener cuidado de no dejarse llevar por esa naturaleza, pues eso, de lealtad ciega sin pensar un poco. Y lo que le reconviene a Sacha es eso, que el hecho de que vaya a ser rey no le quita de tener que cuidar sus formas y ahí le llama la atención porque en la comida de aquel día, pues efectivamente Peter no se dio cuenta, no utilizó la servilleta. Al respecto de eso me mola mucho y toda esta las que comenta sobre la naturaleza de los reyes. Ahí está, las que comentan de los reyes de antes, ¿no? La burrada que hacían, ¿no? Los otros reyes de antes, ¿no? Cuando el que
Dice ahí Claro. el que vomitaba en el plato y le decía al bufón que se comiera que se bebiera rica sopa caliente. Los vómitos. O el que le arrancaba las cabezas a las truchas vivas con la boca y luego se lo tiraba en los corpiños a las criadas, no sé qué. Y me parece una panda de salvajes, tío. Bueno, Madre no mía. te creas tú, ¿eh? Gilipolleces de esa, la nobleza de antaño, Es que lo peor, es que ha lo peor pasado. es eso. Claro, que no es. Claro. ¿Sabes? Pero vamos, Índice, que no te hace falta irte a la nobleza de antaño. Realmente. bueno, Te pones a pensar en la cantidad de barbaridades que se han hecho en el siglo XX y se siguen haciendo a día de hoy en cuanto hay gente que tiene poder y son unos extremistas que se le va la cabeza y flipa en colores. Flipa en colores. ¿Sabes? Que no hace falta irnos al medievo con el clásico de, es que en el medievo tal y cual. No. se hacía. Sí, bueno, O sea, se dice el medievo, pero vamos, eso ha pasado, efectivamente. sí, pero que es el típico es lo que tú chascarrillo, dices, Jesús, ¿sabes? que ha pasado en toda la época. ¿Vale? ¿Algún comentario más de este tema de la naturaleza de los hombres, de la importancia del saber comportarse, seas un rey o seas un plebeyo? Estés Está muy solo guay, la verdad. o estés acompañado. A mí me parece muy guay. Es que en general, todas las cositas que cuenta, ¿sabes? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho cómo, bueno, me gustan mucho las cosas que cuenta y cómo las introducen. Una cosa que tiene Stephen King, y esto lo voy a meter así, es que, aparte de ser un gran escritor, sabe entrar muy bien en la psicología de la gente. O sea, es una persona que yo me imagino que por la infancia tan tremenda que tuvo, tan solitaria y tan complicada, sabe muy bien entrar en la psicología de la gente. Y sabe entrar muy bien en la psicología de la gente mala también, bueno, verdaderamente sabe entrar muy bien ahí, pero también en la de la gente buena. Entonces, te hace estos pequeños... Esto sí, para mí, ves tú, es una reflexión importante que hace casi al principio del libro y que es de las cosas con las que más me he quedado de todo lo que se narra. Que al final es una enseñanza de vida, un poco. Y bueno, ahí lo dejo. Es el impacto que a mí me produjo este párrafo. Y aparte que eso luego se ve en la historia. Al final Claro. se ve que el diablo hay poco y que los otros que son una panda de perros que están salvajados, ¿no? Entonces, bueno. Claro, Pero porque en se realidad... ve con el carcelero, por ejemplo, ¿no? Porque al final es un perro, ¿no? Es poca cosa más que un perro, ¿no? Le das las órdenes más altas tú y punto, y hace lo que tú digas, ¿no? Le pega una paliza y ya está. Y bueno, el perro apaleado allá va, ¿no? Es decir, que al final se nota eso y al final el único malo de verdad, según la historia, es Flash. Que es el tema, a mí me gusta mucho este tipo de reflexiones y yo creo que como decís, que tiene que ver con su pasado, ¿no? Porque al final a mí hay una frase que me encanta, que es de un escritor que se llama André Gide, no sé cómo se pronuncia, pues en francés, no me interesa tampoco cómo se pronuncia en francés eso, abajo Francia, pero es un premio Nobel de literatura y fíjate, y decía que pues que con buenos sentimientos se hace mala literatura. Y es verdad, es decir, yo creo que tienes que tener un bagaje detrás, ¿no? De realidad para hacer una buena literatura y al final que digamos un pijo tal cual, pues no puede hacer buena literatura, ¿no? Por ejemplo, Javier Castillo, por lo siento, Javier Castillo, no puede hacer buena literatura. Eso es mucho generalizar. Eso es para la maestra. ¿Por qué hacía buena literatura? Porque Tolkien sabía picha, porque Tolkien la había pasado también Regulín. Javier Castillo, hace una mierda de literatura porque cuando te decidiste hacer literatura ya ganabas 3.000 y pico pavos. No eres nadie, Javier Castillo. ¿Por qué Juan Gómez Jurado hace mejor literatura que tú? Porque las ha pasado chunga también de chico. Y Lord Byron también hacía mala literatura, ¿no? Lord Byron porque esa mala vida se la daba él porque quería, pero se la daba. Pero no había tenido infancia. Al mismo tiempo, la tenía. Claro, la tenía. Es decir, sea por el motivo que sea, por decisión propia o no, la tenía. Pero la tenía. Eso es así, es que es verdad. Es que alguien que no ha vivido nada no puede contar nada.
de los músicos también cuando mejor componen es cuando ¿Qué así, tío? más pasados están a nivel vital. ¿Por qué Camarón era tan grande? Dices que lo mismo tanto hecho una que... mierda. Camarón era vecino de mi madre. ¿Por qué Camarón era mejor que, por ejemplo, es ahora Miguel Poveda? Pues compara. Tú me dirás, Vale. Miguel Poveda, un gitano. O Pitingo. Es decir, lo que viene a decir Es que Sacha, no entra ni a jugar. sigo. La verdad que el Es que- viraje que ha tomado Hola. esto me Jesús ha encanta. caído en desgracia. Jesús ha caído. Jesús Ahora, que te ahora ha vuelve, flipado. ahora vuelve. No, Jesús está aquí, lo que pasa es que se ha quitado la cámara para que no le tire tanto el internet del móvil. Es que he tenido que poner los datos del móvil. Entonces estoy un poco tirando de recursos. Bardo ha caído en desgracia, si es que yo ya lo he dicho hoy, entre unas cosas y otras. Esto es insostenible por mi parte. Ahora Lo que Jejo dice- es un círculo blanco con ondas hablando. Me encanta Vale. Ángela intentando seguir. Nosotros diciendo estupideces. Para una vez, ¿eh? Para una vez que ella está poniendo cordura, ¿eh? Lo que dice Kim es que hay que utilizar el lado civilizado de tu naturaleza. Luego se ahondará un poquito más en esto, ¿no? Cuando se hable de cuando Roland está sola, que es verdaderamente ahí entra mucho en la naturaleza humana. Vale, y también, pues eso, te explica que Sasha tenía un juguete que era una casa de muñecas, que bueno, se dejó en su baronía cuando se casó con Roland. Y bueno, Roland, porque verdaderamente, aunque Roland tiene esa cosa con las mujeres que no tal, pero en cierto modo es verdad que sí que amaba a Sasha. Y bueno, ve que ella echa en falta esa casa de muñecas y le construye una casa de muñecas que es súper especial, porque es verdad que es la casa más detallada, es una casa que los instrumentos que tienen funcionan, o sea, si hay una rueca, tú puedes coser con esa rueca, si hay una cocinita, pues puedes cocinar con la cocinita, o sea, todos los elementos que tiene la casa era una obra de arte, ¿vale? Que la hace uno de los artesanos del reino y que luego también cobrará su importancia en la historia. Y hay una frase, que además es muy de Kim, que utiliza, que a mí me parece, porque Sasha lo que dice es que le pareció maravillosa la casa de muñecas, pero ella seguía echando su casa de muñecas, la original, en falta. Y utiliza esto que es muy de Stephen King y muy de It. Y sabéis que It es mi libro favorito, entonces... Lo tengo subrayado. Que es lo de jamás se olvida un juguete que de niños nos ha hecho felices. Y eso lo dice King, que su niñez fue tremenda y entonces yo creo que ahí se le ha quedado. Le ha quedado algo con su niñez. Aquí que salen muchos libros en La larga marcha, en It. Pues eso, con los juguetes. Él, por ejemplo, cuando sale, él sigue saliendo con los mismos amigos que tiene de la infancia, los sigue conservando. No es una persona que derroche mucho, es una persona que es súper sencilla, vistiendo, viviendo, y creo que le ha quedado eso de su niñez, que utiliza mucho, y sí que le da mucha importancia a lo que te ha hecho feliz de niño. Y esa frase me gusta mucho y me recuerda mucho, pues eso, ahí. Ya no sé si a vosotros eso de que la infancia es un juguete. Yo tenía... Eso es así, es una verdad como un templo. Además tengo puesto, lo tengo subrayado, lo tengo al lado puesto verdad absoluta. Tengo puesto. Totalmente. Yo tenía una muñeca que se llamaba La Palabrita y la muñeca era mucho más grande que yo. Yo no podía tirar de la muñeca me tiraba a mí al suelo. Yo había pedido para Reyes un bebé, una muñeca de estas pelonas, un bebé de estos pelones. Y mis padres, por lo que fuera, pues me trajeron La Palabrita esta. Y escúchame, cuando me mudé aquí a Málaga, en la mudanza se perdió La Palabrita. Nunca he llorado más que por mi Palabritas. Que vete tú a saber dónde está ya la pobre. Y es verdad que te quedan esas pequeñas cositas de lo que te ha hecho feliz en tu niñez, sí. ¿No? No sé si vosotros teníais un juguete que os tocaba el corazoncito. Hombre, Tommy Playmobil.
que mi madre regaló. Pero los Playmobil no tienen mérito porque todavía hay Playmobil. Sí, pero no son los Bueno, míos. pero eran sus Playmobil particulares. Claro. Es lo mismo que le pasa a Sacha. ¿Los hay mejores? Sí. Ahora los hay de dragones, de no sé qué, guapísimo, mucho más guay, de orcos, no sé qué. Pero no son los míos. Vale. Es así, es así. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pero sí, pero vamos, eso le pasa a todos los coleccionistas de juguetes, por ejemplo. Está muy de moda el coleccionista de juguetes, ¿no? Yo estoy en varios grupos, tal. Yo no estoy metido porque no tengo dinero para eso ni tiempo, pero ¿verdad? Estoy en varios grupos y es que lo que les pasa es que porque buscan lo que había cuando eran chicos, lo que ya no tienen. Sí. ¿De qué vas a buscar? Antonio no le vamos a preguntar porque es que todavía es chico. Todavía está en su infancia. Por la cara, y Antonio y yo tenemos ya... Está pequeñito. Pero si Estamos los dos metidos en los 30, ¿eh? Sí, bueno, pero todavía eso es la infancia para mí. Y José, que yo sepa, no lo ha dejado todavía a los 30. Es decir, No, que realmente tío. si quiere... Y me queda todavía para dejarlo. Estoy en 34, lo que pasa es que Ángela da por hecho que tengo 50, ¿sabes? Porque como estoy quedando calvo igual que Roland, ¿sabes? Como estoy quedando calvo que Roland. Claro, a todo el mundo le preocupaba un rey sin descendencia, sobre todo si tenía 50 años, si pasaba los 50 años y se estaba quedando calvo. Vamos, yo que estoy aquí comedido, que no, ¿sabes? Estoy intentando por eso hablar es que cuando estás tan me callado, tío, corresponde y de repente, ¡pum! Antonio, tal. Oye, te he hecho un piropo. Te he dicho que pareces joven. Ya. Pero vamos, una amiguilla más me ha dicho que soy joven y todavía tengo mi Playmobil aquí que estoy jugando mientras vosotros estáis haciendo el podcast, ¿sabes? No tiene nada de malo. Ojalá tuviera yo aquí mi palabrita. Mira, yo tengo aquí al lado, que se lo enseñaba a Antonio, mis dos figuritas de Gandalf que me pillé en el rastro. ¡Oh! Ay. Son figuritas. Así que... Muy bien. Vale. Hay un momento dado, ¿vale? En el que Flag le aconseja, le dice a Roland que lo de que Peter, porque cuando muere Sacha, ¿sabes? A Peter le gusta jugar con la casa de muñecas. Y Flag le viene a decir que no es bueno que un futuro rey esté jugando con la casa de muñecas, ¿no? Y Roland dice que pensó en eso muchísimo, lo cual debía ser la leche para Roland porque realmente no era una persona que filosofase mucho, ¿no? Entonces dice que le cuesta un gran esfuerzo porque no era el más inteligente de los reyes que habían gobernado. Y hay un momento que también te dice que al estar pensando en esto y tal, el propio Roland es muy consciente de la incapacidad que tiene, ¿vale? Lo cual hace que dependa cada vez más de Flag. Y lo que a mí me parece muy triste, y eso se ve mucho en la vida real, ya lo hablaré un día que no estemos con cámaras ni con micros, es estar ejerciendo una función y que tú seas consciente de que eres incapaz para ejercerla. No, en serio, no hay cosa más triste que provoque más inseguridad en una persona ni más incapacidad. Entonces, me parece, o sea, porque si tú, por ejemplo, no eres consciente de eso, al menos no eres, pero el ser consciente y tener esa responsabilidad tiene que ser terrible para esa persona. Y además mucho lo que hacen es compensarlo con ser más violento, más autoritario, tal, para intentar compensar que no se note, que no se note. Claro, es que al final cuando tú tienes que disfrazar tu propia esto, lo compensas de maneras muy diversas y normalmente nunca buenas, ¿vale? No sé qué opináis de esto. Esto sí me parece a mí interesante porque es muy extrapolable a todo, a la vida. Porque eso no lo hemos si no hablemos de trabajo. Además, es una tesitura en la cual además te vas convirtiendo en una persona más huraña, en peor persona progresivamente. Como además sea un puesto de responsabilidad, no sé, a mí particularmente se me comerían los demonios. Es horrible eso de saber que tienes que hacer algo y no sentirte capaz y al mismo tiempo notar esa presión detrás de ti y comentarios de gente y me acaba grillado de la cabeza.
Y generándote más inseguridades y más miedos y cada vez lo hace peor, claro, porque... Claro, efectivamente, y entras en un bucle en el cual al final, como entra en un me habéis bucle señalado, horrible. tienes que recurrir a otra serie de herramientas que no tienen nada que ver realmente con lo que tú estás haciendo para tratar de suplir tu ineficacia o incapacidad. Y efectivamente termina... Cuando eres alguien con poder, pues spoiler sale mal. Claro, y terminas tirando de gente que no tiene evidentemente por qué aconsejarte. Y aparte, ¿qué es lo que le pasa a Roland y es lo que le va a pasar luego a Thomas? Es decir, que al final terminan es un asco por eso, porque intentan olvidar, ¿no? Que no tienen ni idea, que no están preparadas, o cómo, pues compensándolo, ¿no? Al final. Efectivamente. Tiras para adelante como los caballos, como eres ahí la figura de mayor autoridad, pues ya está, pues sí, pues todo el mundo te va a ir al agua, pero realmente también eres consciente de que a las espaldas pues dicen esto y lo otro, y al final es pues una mierda, hablando en plata. Vale, pronto. Vale, y efectivamente de las pocas veces que toma una decisión correcta, diría yo, además, es con la casa de muñecas y con Peter, porque en un momento dado espía a su hijo y se da cuenta que, bueno, que sí, que efectivamente el niño juega con la casa de muñecas, pero que los juegos que hace son bastante masculinos y que no, bueno, que no le está influenciando de ninguna manera negativa para los cánones de la época, evidentemente, ¿vale? Y entonces toma la decisión de dejarle la casa de muñecas a Peter sin ningún problema, ¿vale? Cosa que en ese momento, ya si mal no recuerdo, ya cuando su plan B, que era realmente... ¿Hola? Sí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Que se te han descortado por un segundo. Que si mal no recuerdo, en ese momento era cuando ya Flag decidía definitivamente recurrir a su plan B, que era Thomas, ¿no? Porque realmente lo del asesinato de la madre y todo esto era todo un poco tener aquí montado mi escenario perfecto, mi posible plan B, quitarme a la Sasha de en medio, que va a ser una porculera como todas las otras porculeras que ha tenido a lo largo de la historia y tal y cual. Y este era como un poco ese punto de inflexión particular que tenía él, si mal no recuerdo. Sí, pero además pasa una cosa, que es que, bueno, y ahí si queréis podemos entrar, aunque luego hagamos como Stephen King y volvamos un poquito atrás, que es que efectivamente llega un punto dado en que Flag lo que se da cuenta es que Peter no tiene nada que ver con su padre. Peter realmente es su madre. Peter es una persona, verdaderamente hay una contraposición muy de cuento, ¿vale? Porque Peter es muy apuesto, muy noble, muy sensato, las decisiones que toma siempre son las correctas y tal, y Thomas, en cambio, claro, Thomas lo que está viendo es lo que le pasa a Faramir en las películas, que es que ve que su padre está súper volcado con Peter, entonces, claro, cada vez se va volviendo un niño mucho más retraído, mucho más huraño y físicamente también esclavado al padre, con lo cual se da cuenta que en el futuro será gordo calvo. Intelectualmente también. Intelectualmente tampoco es... Peter es muy inteligente y el otro es medio docto. Claro, ¿qué decide Flag? Se junta el hambre con la gana de comer. Claro, entonces lo que decide Flag es que el que tiene que gobernar es Thomas, porque es el que le viene bien a él. Porque él sabe perfectamente que si Peter llega al poder, le va a pegar una pata en el culo y lo va a mandar a hay una frase que me gusta mucho, porque a pesar de que, bueno, Thomas no es una persona muy inteligente, sí que es verdad que tiene la suficiente inteligencia para reconocer ciertas cosas. Y hay una frase que dice: al lado de Peter, ningún hermano hubiera parecido verdaderamente bueno. Y Thomas lo sabía. Claro. Al final, obviamente, no es el hermano inteligente entre los dos, pero sí es lo suficientemente listo para darse cuenta de que su hermano Peter es demasiado. Ahí está. Es como el tipo el que va a hacer ahora de The Witcher en la serie, el hermano de Chris Hemsworth. Liam. Sí. Ese tío en cualquier otro sitio, pues sería, ¿no? Destacaría, pero claro, al lado del hermano, tío. Es decir, es que al lado del hermano nadie puede destacar, ¿no? Bueno, hombre, ese es el tema. Es decir, es que... No, pero que me refiero que, claro, es que pero eso para mí el ejemplo perfecto es hay gente que te hace sombra.
¿Habéis visto alguna vez a la familia de Henry Cavill? No. ¿A quién? Henry Cavill. Ostras, Sí. es que Henry Cavill La es familia. mucho, la verdad. Concretamente, Yo sus no lo he visto. hermanos. Pues Uy, voy a ver. es literalmente como Henry Cavill es el equivalente a Peter y todos los hermanos son una legión de Thomas. No puede ser. No puede de ser. verdad, es Anda espectacular. Qué puta mala Son suerte, tío. 5. Si son Qué mala 5. suerte, No, cojones. Es Momento. espectacular. Porque tú dirías, de 5, pues saldrá uno súper guapo, 2 medio que, y los otros 2, ¿Cómo pues venga. posible? No. Pero es como si todo, absolutamente todo, hubiera quedado concentrado en Henry. Qué Pero mala no será- suerte, tío. ¿No será adoptado? Hostia, tío, qué mala suerte, tío. A ver, tampoco están tan mal los hermanos, cuidado, pero claro. A ver, Henry pero es que lo que Cavill estamos es diciendo Henry con Es lo que el estamos tema de hablando. Thomas. ¿Sabes? Que Al es lado que, al lado de eso, Henry pues Cavill, pues, tal, pero nadie está a la altura. Es que no se ve, desde aquí no se ve. No se ve, Ángela. Pero una cosa, madre mía. a ver, tampoco son para todos los Lástima. hermanos. Uy, pero una cosa, madre mía. Pobrecillo. No. Luego los que nos vamos por las ramas somos nosotros. ¿Pero qué edad tiene este hombre? ¿Cuál es el más grande, el más chico? No lo sé, pero da igual, ¿sabes? También te digo, y Hubiera encima, sido el rey. y encima han tenido mala leche con los nombres, porque uno se llama Pierce, otro es Nicky, y claro, el otro Henry. Pues no. Bueno, ese será el nombre de artista, quizás, ¿no? ¿Son artistas? No lo sé, mira. No, el suyo, digo, que a lo mejor no se llama Henry, no sé. Yo creo que sí es Henry, su nombre. Ni idea. Era Henry, como el que yo vi. Total. Y yo quería añadir otra cosa. Fíjate, yo en lo de cuando lo de la casa de muñeca tal como punto de inflexión para Flag, aparte de que se da cuenta que Peter es otra cosa distinta y que no le va a convenir para sus planes, también se da cuenta de que el rey no ha seguido su consejo. Es decir, que Peter también consigue que la gente haga cosas por él, y eso no le interesa, claro. Él no quiere que la gente esté de acuerdo con el rey o que la gente admire al rey. Entonces se da cuenta de que el rey admira a su hijo. Y eso también es parte de lo que le hace Ahí decir, ya Peter le ve la oreja al lobo totalmente. Claro, es peligroso porque él le admira. Como posteriormente comenta, es como, es que en todo momento ha tenido que ver a alguien que me haya jodido los planes. En no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. En esta no sé qué. Y pim, pim, pim. Te dice una cosa muy importante, que es que se decía que Peter poseía la inteligencia de su madre y el amor por el pueblo de su padre. De su padre. Entonces, que no tenía maldad. Y ahí te cuenta el incidente de las caballerizas, que está muy bien. De la yegua de la pataría. Claro, sí. Y ahí Peter demuestra bueno, primero su autoridad, porque este incidente lo vamos a contar, ¿no? Lo que pasa es que Peter ve como uno de los caballerizos va a matar a un caballo que está herido y efectivamente le da el alto, pero con una voz muy autoritaria. Y el caballerizo, claro, como a fin de cuentas Peter es muy joven en ese momento, no recuerdo qué edad tenía, si 15 o por ahí. Y claro, el caballerizo le viene a decir que no sabe lo que está haciendo, que cuando hay un caballo que está herido no queda más opción que es sacrificarlo, que se lo dice la experiencia de años. Y es Peter el que con bastante, en lugar de perder los nervios y ponerse como se pondría un crío de 15 años, lo que le pide es que le dé tiempo para ir a un veterinario. Este veterinario efectivamente le da la razón al caballerizo porque le dice que, aunque el caballo sí que efectivamente puede vivir, pero que se va a quedar renqueante toda la vida y que no va a poder, que ese caballo nunca va a poder hacer, digamos, una vida normal de caballo y que además requeriría el ponerle, no recuerdo si era 2 veces al día o 3 veces al día, unas cataplasmas, con lo cual había que estar todo el día pendiente del caballo. Peter se compromete y lo hace casi siempre a ponerle esas cataplasmas, si en caso de que él no pudiera ponerle esas medicinas, se lo deja encargado a su amigo, del que hablaremos luego, ¿no? El amigo era Ben Stam, pero se dice que muy pocas veces Peter le pidió a Ben esa ayuda, que lo hacía todo él y que luego Peter hizo uso de ese caballo toda la vida, que le estaba encantado con su caballo. Entonces, ¿puedo meter una cosita? Realmente, ¿qué? Que si puedo meter luego una cosita de filosofía aquí, que tiene que ver. Ya.
No, termina tú. No, solo digo que ese incidente lo que demuestra es, aparte de un espíritu muy noble y una responsabilidad muy grande por parte de Peter, demuestra que también tenía una gran autoridad ya desde muy jovencito. Solo con la proyección de su voz consiguió parar a ese caballerizo. José, Fíjate que al respecto de eso, Iva, ¿no? El tema de autoridad. No sé si conocéis o habéis escuchado alguna vez hablar de Max Weber. Bueno, Max Weber, que es famoso sobre todo por el libro de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No sé si lo conocéis. Bueno, total. Max Weber tiene una obra en la que habla de la legitimidad del poder, ¿no? Que era Economía y Sociedad, si no me acuerdo mal, la obra, y habla de 3 tipos de legitimación del poder, ¿no? De legitimidad del poder o de la autoridad, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues que pudiéramos aplicar aquí, ¿no? Sería la autoridad, digamos, de carácter tradicional, que sería la que tiene el padre de Peter, ¿no? Que es el monarca, ya está. ¿Por qué? Pues la madre era monarca, el padre era monarca, punto, él es el rey. Entonces esa autoridad es tradicional y la gente le hace caso porque es el rey y punto. Y sin embargo se da cuenta de que Peter, que aquí en realidad no tenía ninguna autoridad y que lo que estaba allí era ganándose una regañina del padre seguramente, ¿no? Si el caballerizo se lo hubiera dicho, ¿no? Que al final ocurre, ¿no? Se lleva la regañina, es decir, que el caballerizo no tenía por qué hacerle caso en ningún momento. Sin embargo, tiene una autoridad que no es tanto que va a tener una autoridad tradicional porque la va a heredar el padre, pero es que aparte ya él tiene una autoridad de por sí que es la autoridad carismática. Así que por el simple hecho de su personalidad ya consigue que la gente haga las cosas. Y esa es la que le da miedo a Flag, porque claro, no es lo mismo una autoridad tradicional que bueno, que la gente tal, y es lo que quiere al final. Su objetivo es que la gente se rebele contra el rey, y tú contra una autoridad tradicional te rebelas, pero contra una autoridad carismática no te rebelas, porque tú admiras a esa persona. Entonces, claro, no vas a rebelarte contra una persona a la que admiras. Y ahí es donde dice, coño, es que este cabrón me la va a poner difícil. Y me recordaba eso, vamos, a lo de Max Weber. De hecho, es que al final Peter se ve que es un personaje que tiene una sensibilidad especial y con este tipo de acciones se gana el respeto de la gente. Incluso aunque sea una decisión controvertida, como es capaz de llevarla a cabo y hacerse responsable de ello, termina volteando la opinión que al principio era contraria. No, porque además eso él se encarga de la responsabilidad de la decisión y también de las consecuencias que ésta pueda tener. ¿Sabes? No solamente que yo ordenase esto y otra persona lo hace y ya se verá si a mí me recae o no. Es como, no, yo tomo esta decisión, yo voy a ser quien esté aquí con el caballo cuidándolo y esto, lo otro, pum, 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 y si encima a mí me cae algo, pues me caerá. Es decir, que yo asumo todas las consecuencias y la responsabilidad, tanto de ejecución como a posteriori. Y de hecho, efectivamente, le cae un castigo. A continuación, lo que hace Stephen King es que nos empieza a hablar de Thomas, que básicamente es, pues eso, totalmente la figura opuesta de su hermano. Te lo describe como un muchacho triste, celoso, muy celoso, ¿vale? Y igualmente hace una contraposición, ¿vale? Te explica, con Peter te explica el incidente de las caballerizas y con Thomas te explica un incidente que tuvo con un velero, ¿vale? Que le quiso hacer a su padre. Qué penita, tío. Qué penita, tío. A mí me da mucha pena, ¿eh? Es que a mí Thomas me da una pena. A mí me da una pena tremenda también. Entre que es por poco. Eso es que dice Antonio cuando describe el velero. Cuando ha dicho Ángela, ¿no? Que se describe un niño triste, no celoso, ¿no? Que dice que también es un niño como confundido, ¿no? Pero el matiz y que eso es lo que lo hace también tan humano, creo yo, y como decía antes Ángela, ¿no? Que Stephen King te hace sentir que conoce muy bien el género humano, ¿no? Y sus miserabilidades también, ¿no? Te dice, y a menudo era un niño sin suerte. Y es que muchas veces la vida, nos guste más o nos guste menos, uno puede ser mejor, puede ser peor, pero es que a veces también la suerte influye un montón. Díselo a los hermanos de Henry Cavill, tío. Vaya mierda de suerte, cabrón. No jodas, tío. Peor destino que el de Thomas, ¿eh? Joder, pero mucho más, tío. Pero también te digo una cosa. Yo creo, escuchad mi teoría. Yo creo
Que ahí el que está en minoría es Henry Cavill, ¿sabes? Yo no me quiero imaginar unas navidades allí todos haciéndole putadas a Henry Cavill porque, tío, es demasiado Henry Cavill. Pero son 4 contra 1. Pero él ahora mismo vive muy feliz en Australia con su mujer y su niño. ¿Está casado? Está casado y acaba de tener, no me acuerdo si era un hijo o una hija. A esas cosas ya me pierdo, tío. Bueno, muy bien. Enhorabuena a Henry Cavill. Que siga jugando a Warcraft. Y si A ver. Venga, pues... ¿El qué, Jejo? Que has dicho tú a Warcraft y José ha dicho a Warhammer y he dicho yo a ambos, Las de dos hecho. cosas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, coño, no sabía. Sí, sí. Yo sabía lo de Warhammer porque está preparando la serie, ¿no? Sí, sí. Pinta... De hecho, no me acuerdo para qué serie fue, creo que para de The Witcher. Cuando le llamaron, estaba en una raid del WoW. Sí, exactamente. Fue como plan... Yo estuve a punto de no cogerlo. Eso dije. Que no me extraña, porque salirte de una raid del WoW es mala cosa. Luego te pones a caer de un burro. Vaya personaje. Bueno. 5 años de mala suerte. O sea, yo me acuerdo que una vez lo hice y escúchame, cuando volví, no sé para qué volví, porque... Bueno, a lo que vamos. El incidente del velero es eso, que Thomas quiere hacerle un velero a Roland, a su padre, ¿no? Y total, que se tira un buen tiempo haciéndole el velero y tal. Y es verdad lo que dice Jejo. Thomas, al final tú no le coges la manía que le coges a Flash. Lo que te da mucha pena ese chaval, porque además también te dice eso, que no tiene amigos. O sea, es eso, es totalmente la figura triste, solitaria, sin suerte, o sea, lo tiene todo. Pero, y cuando le lleva el velero a su padre, el padre le dice, es un buen bote. Y Tomás, claro, piensa, no es un bote, es un velero. Dice, firme como tú, un poco tosco también como tú, pero en el fondo bueno. Y cuando se está yendo viene a decir algo así como que es una mierda el velero. Pero Tomás, parece una cagada de perro con un pañuelo pegado. Eso es, parece una cagada de perro con un pañuelo pegado. Y encima es que también tiene mala suerte porque justo ese día Peter había ganado un concurso de tiro con arco, no sé qué, que encima Thomas era el mejor en tiro con arco. Es lo único que le ganaba a Peter, va el otro y gana ese día. Entonces ya... Sí, entonces, a mí de verdad que Thomas me da mucha pena. Y encima es que, claro, el hijo puta Flash se encarga de avivarlo todo para que vaya... Sí, pero también no me acuerdo si en este punto que sale Thomas muy cabre. Perdona, Jejo. ¿Sabes? Ya cuando es rey, pues... Es que se la entrecorta. Te estamos perdiendo, No, simplemente era señalar eso. Que aparte de las pobres mierdas. Además, aquí te explico una cosa. Hola. Por parte... Sí, te escuchamos. Se corta o no sé, no sabía ya si te habías callado o no. Va a saltos, tío. Hola. Creo que Flash está jugando con el micro de Jejo. ¿Se me escucha o no se me escucha? Ahora sí. Ahora sí, tío. ¿Se me escucha o no? Sí, es que antes iba a salto. A veces te escuchaba y otras veces no. Que nada, eso, que pobrecito Thomas, que me da mucha pena, y encima el hijo puta de Flash dando por culo cuando es rey y hacer que sea más miserable todavía. Sabéis vosotros para que no se me corte. Antonio. Sí, yo solo iba a decir, ¿no? Que además, en la perspectiva de Thomas, como niño, da mucha pena, porque encima te cuenta, ¿no? Dice, hay que ver que le hago yo con todo el amor y el cariño a este velero. La mala suerte que es que ese día mi hermano, que es un crack, ha hecho un tiro con el arco espectacular, pero joder, que yo cuando era chico en las categorías tal no sé qué, empezando a tirar con el arco también era muy bueno, y mi padre no se acuerda de eso, y tú dices, tío, es que qué pena da, ¿eh? Qué vaya tela. Es que el pobre lo tiene clavadito hondo, ¿eh? Además que da a entender que lo único es lo que le ganaba al otro, el tiro con arco, que era mejor. Sí, pero es verdad que da pena, pero al final Stephen King al final es que juega también un poco contigo y te da pena en ese momento del velero.
Pero acto seguido, como está tan cabreado, le pega una patada a un perro. ¿Os acordáis de eso? Sí. Y lo maja a palos al pobre perro. Y ahí ya toma, ¿sabes? La pena que tú sentías, pues, regular, ¿vale? Y muy importante, cuando sucede eso, de que creo que le apedrea, ¿no? Al perro, Lo ve Flag y se pone súper contento. Exacto, Flag es como diciendo, aquí Aquí hay chicha. este sí puede ser muy manejable para mis asuntos. Hombre, verdaderamente le pasa igual que al padre, que es un tío súper manipulable también. Entonces, claro, Flag le viene... Y como dice Kim, pues ya solo queda un personaje del que hablar, ¿no? Que es Flag, y lo que te dice es que deseaba el poder y usarlo para crear la discordia. No le interesaba ser rey, pero ser consejero sí, porque así podía desaparecer cuando quisiera. Al final lo que le gusta es eso, ser un titiritero, ¿no? Que maneja los hilos en la sombra, que normalmente es lo mejor, porque... Bueno. Total, que al final Flag lo que llega a la conclusión, ya después de ver todo esto, es de que lo que tiene que hacer es deshacerse de Peter, porque sabía que Peter no le iba a hacer falta ningún consejero. Y también te dice, que me gusta mucho, dice, al príncipe heredero le agradaba leer y le gustaba la historia. El muchacho preguntaba mucho y esto era mala señal. Claro, pero también por lo que descubrimos luego, ¿no? De que puede descubrir su historia de que ha estado yendo y viniendo un montón de veces y que en toda la historia ha sido él el que ha hecho todo el chungo para el reino. Entonces, si el otro sigue estudiando historia, lo va a descubrir. Se va a dar cuenta. También. Como finalmente sucede. Y que en ese tramo de historia en el que Flag influye en los reyes y reinas y tal, hay dos cosas que no modifica: su capucha y el emponzoñar el oído de los poderosos. Por supuesto. Esgrima, lengua de serpiente. Flag el encapuchado. Sí. Vale, también se nos cuenta, ¿no? Entran dos personajes, bueno, nuevos en la historia, ¿no? Que son Brandon el mayordomo y Dennis su hijo. Y en un momento, porque Dennis lo que, evidentemente, Brandon se encarga de Roland y Dennis se encarga de Peter. Y es Brandon, el mayordomo, el que le advierte a Dennis de que Flag es peligroso, que era un experto en veneno, que está muy chulo. Como voy a leer cómo describe la torre de Flag, porque a mí me gustó mucho. Era, si lo encuentro. Bueno, a lo mejor no lo leo entero porque ya sabéis, este hombre. A ver si lo encuentro. Lo que le da calidad al podcast que Ángela lo trae todo preparado, ¿eh? Dice... Hombre, la verdad que está yendo de lujo. Flag, comparado con el que preparé yo de Terry Pratchett. Flag, uno de los más grandes magos que jamás hayan existido, conocía todos los venenos de que tenemos noticias. Arsénico, estricnina, el curare, que penetra paralizando primero todos los músculos, y por último el corazón, nicotina, belladona, la hierba mora, los hongos venenosos. Conocía el poder del veneno de 100 víboras y arañas, la forma de destilar el lirio de agua cuyo aroma se asemejaba a la miel, pero que mata a sus víctimas en medio de terribles tormentos. La pieuña mortal que crece en la parte más sombreada del pantano lúgubre. Flag no conocía tan solo docenas de venenos, sino docenas de docenas, cada uno peor que el anterior. Los tenía prolijamente clasificados en las estanterías de un cuarto secreto al que ningún sirviente jamás había entrado. Se hallaban en cubetas, en frascos pequeños, en sobres diminutos. Cada mortífero artículo estaba señalado nítidamente. Era el santuario de Flag de los lamentos futuros, la antecámara de la agonía, el vestíbulo de las fiebres, el cuarto de vestir para la muerte. Flag lo visitaba con frecuencia cuando se sentía de mal humor y deseaba animarse. En aquel mercado diabólico aguardaban todas estas cosas que los humanos, que están hechos de carne y son tan débiles, temían. Demoledores dolores de cabeza, calambres de estómago que hacían aullar, estallidos de diarrea, vómitos, colapsos de los vasos sanguíneos, parálisis del corazón, explosión de los globos oculares, inflamaciones, lenguas teñidas de negro, locura. Bueno,
tiene un buen surtido de venenos en su arsenal, claramente. A quien no le va a gustar. Así que está muy bien que te diga que Brandon advierta a su hijo, sabes, de que Flag es peligroso, aunque no conozca esta videojuego. Y sí que hay un veneno, que al final adelanto y spoileo, es el que se va a utilizar contra Roland, ¿no? Que procede del desierto de Grench. ¿Qué? Arena de dragón. La arena del dragón, ¿vale? Pero que es un veneno que está muy chulo. Bueno, está muy chulo si quieres envenenar. Hombre, Ángela, yo no sabía de... No, pero de está muy guapo. A mí me gusta mucho la definición y Claro. todo lo que Claro, trae. lo que tiene de bueno para que quieran envenenar, insisto, es que tarda 3 días en empezar a hacer efecto. Entonces, Entendemos, Ángela, tú tranquila, sigue. tú te tomas, es que escucha, se me ocurre mucha gente para utilizar este veneno, porque mola un montón, porque te da 3 días muy buenos. Te da 3 días con mucha energía, súper vital, tú estás súper bien, ¿no? Y luego ya te empiezan a arder los pulmones, se ahuma la piel y el cuerpo se arruga como una momia, después ya caes fulminado. Entonces, bueno, tienes 3 días súper buenos y luego te mueres. No hay antídoto y no hay cura, ¿vale? Así que eso os puedo contar. Pasa, claro, el problema que tiene Flag es que cuando decide utilizar la arena de dragón contra Roland, lo ve Tomás. Y además, Flag cae en su propia trampa, porque lo que hace Flag es que precisamente cuando Tomás está en uno de estos bajones que tiene, él le va invitando a hacer excursiones, ¿no? Pero son excursiones como muy terroríficas, porque primero lo lleva a la torre y tira a Tomás de la torre. Luego le lleva a la sala de los tesoros. Le pega un empujón. Pero era cuando los murciélagos, ¿no? Sí, algo de eso era, ¿no? Bueno, claro, lo lleva a la torre y se lleva un susto que te caga porque está todo lleno de murciélagos. Ah, vale. Yo creo que sí que se había caído de la torre. Luego lo lleva a la sala de los tesoros y le dice que básicamente le empieza a envenenar el oído, diciéndole que todos esos tesoros son de Peter. Que al final los tiene Peter por derecho y que sí que es muy chulo, pero que estos tesoros nunca van a llegar a Thomas. Y finalmente le lleva al pasadizo secreto. Este es un pasadizo que te lleva a la cabeza que tiene Roland en su dormitorio y a través de unas aberturas que hay en el pasadizo, que son los ojos de la cabeza de dragón que tiene Roland en su dormitorio, él puede espiar lo que hace su padre. Entonces, claro, al principio Thomas se queda como muy impactado, pero poco a poco descubre que le causa mucha excitación el ver a través de Niner. De los ojos del dragón. Eso es, de los ojos del dragón. Ver a su padre. Pero sobre todo lo que sí te matiza es que le gustaba verlo cuando estaba solo, no cuando estaba en compañía. Porque solo lo que se descubre son las miserias que tiene la gente cuando está sola. Un segundo, Ángela, avisar a la gente que nos pueda escuchar, incluso a Stephen King, que a partir de ahora vienen spoilers. Spoiler. ¿De qué me estás haciendo? Porque no hemos hecho un spoiler en todo lo que llevamos de programa, ¿sabes? Hemos sido una tontería, los comedidos. Más spoiler que hace Stephen King no vamos a hacer nosotros. Dice. Por la coña. Dice. Antes de conocer el pasaje, Thomas sentía amor por su padre. A veces también pena por no poder complacerlo mejor. Y otras veces temor. Ahora también había aprendido a experimentar el desprecio. ¿Por qué? Por lo que dice Stephen King, que conoce muy bien, como hemos dicho ya varias veces, la naturaleza humana. Porque cuando estamos a solas, hacemos cosas, en el caso de descripción de Roland, que son muy guarras. Por ejemplo, comerte los mocos, tirarte peos, mear en la chimenea y esas cosas que una no puede hacer porque no tiene chimenea. Gritarle a la cabeza de los animales. Gritarle a la cabeza de los animales y hacer de gilipollas, que es lo que hacemos todo el mundo cuando estamos a solas, ni los de los mocos ni los de la chimenea. Quien tenga chimenea, que hace la mano. Como Jejo está tal, no podemos ver cómo levanta la mano.
Aparte es que tiene chimenea, entonces no sabemos qué es lo que hace con Claro, ella. por eso no sabemos qué hace Jejo con sus chimeneas. Esperemos Y que Lo no me sabréis ella. jamás. Y dice, porque cuando las personas están solas, generalmente no están en su mejor momento. Dejan atrás sus máscaras de disciplina, cortesía y buena educación. Y eso, señores, Eso. yo lo llamo conocer muy bien la naturaleza de la gente. Y dejarla, además, en pelotas delante de todos los lectores, porque es que es una realidad. ¿Me hará Stephen King en su chimenea? En su ¿Habrá algo cabaña de de escribir. autobiográfico aquí? Stephen King estoy segura de que hace muchas cosas de ese estilo, porque las conoce. Y le gusta mucho, por ejemplo, en el Mientras escribo, dice mucho que su madre se tiraba peos que sonaban como trompetas. Y lo repite muchas veces. La Valkyria. O sea, que debe de estar acostumbrado a muchas cosas. Pero bueno, que oye, que cuando estamos a solas, pues estamos a solas. Cada uno hace lo que quiere. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y el rey Roland también. Y el rey Sobre todo Roland el también. Vale. ¿Qué pasa con esto? Que claro, en una de las visitas que tiene al pasadizo, pues presencia el envenenamiento de Roland, porque claro, Flag lo que hace es que Peter todas las noches le llevaba una copa de vino a su padre y charlaba un rato con él y tal, porque se llevaba muy bien y tal. Y Flag, después de que está Peter y le ofrece la primera copa de vino, llega Flag y le ofrece la segunda, brindando por el rey, por Peter y por el rey. ¿Vale? Y te dice que una vez que ve eso, Thomas se pone súper enfermo. Se pone muy, muy enfermo. ¿Vale? Coge una fiebre muy alta y tal. Y se le quitaron las ganas de volver a espiar a la gente de ningún tipo. ¿Comentarios al envenenamiento? Bueno, él en cuanto ve También. que le ofrecen la copa de vino, ya se pone malo porque ya sabe qué es lo que va a pasar. Sí, de hecho, cuando se la va a tomar Roland, Thomas grita algo así como, no te la comes, Sí, sí. Algo creo que se escucha. Sí, grita que no... Y de hecho se raya porque por un momento pensaba que lo iban a descubrir. Exactamente, se raya porque piensa que, y de hecho también hay una vez que Roland mira la cabeza del dragón, se pone bueno, los desvaríos de un borracho, porque al final Roland bebía bastante, también piensa que su padre lo había visto en un momento dado, que no, pero bueno. En realidad sí, porque vio moverse los ojos del dragón. Sí, vio moverse los ojos. Sí, pero Roland lo achacó al dragón, porque como estaba borracho perdido. Hombre, sí, claro, pero que verlo como tal moverse lo vio, que lo notó. Sí. Vale. A los 3 días muere Roland, ¿no? Y Flag ordena inspeccionar el castillo ya. Y aquí es donde, vamos a seguir un poquito más, ¿no? Primero porque yo mi resumen ya lo estoy terminando. Y segundo porque... Si lo terminas mejor, porque así pegamos un rachón rápido ya y... Si lo termino, ¿qué? ¿El resumen o el Sí, libro? el resumen, para ir ya un poco a lo mejor más a marcha, un poco más, ¿no? Eso es. Pues Dennis, ¿vale? El que cuando va a la habitación de Peter, observa, ¿vale? Que había llamas que procedían de un secretario que tenía Peter, y hay un ratón, que es el que utiliza Flag, ¿vale? Que es el que prende las llamas. Dennis se da cuenta y, claro, va corriendo a hablar con su padre. Hasta que, claro, el padre... me gusta mucho la relación que tiene Brandon con Dennis, ¿vale? Porque es muy responsable. Al final dice que tiene que ir a hablar con el juez. Y nada, deciden que se va a juzgar a Peter en la sala de la aguja, ¿no? En el este de la aguja. En la plaza de la aguja. La plaza de la aguja. Vale, te hablan por primera vez también de Peina, que es el juez. Y Peina es un juez que me da mucha pena. Sí, todo el mundo da un poco de pena porque Peina. Porque a él le fastidia mucho que
le fastidia mucho que Peter haya Pueda sido ser un culpable. regicida, porque en cierto modo, exactamente, le da coraje. Pero claro, está ahí Flag, que está todo el rato malmetiendo también, y hacen varias pruebas con el tema de la arena de dragón. Lo prueban en obsidiana, ¿no? Y claro, se ve eso, el calentamiento de la obsidiana, y eso que comentan que la obsidiana es de las cosas que aguantan más el calor. También hacen otra prueba en un cubo de agua y tal, porque si se volcaba se volvía verde, y todo esto los dirige a sentenciar a Peter como culpable. Entonces, en un momento dado, lo que hace... Pero sobre todo lo que indica, bueno, lo que les lleva a condenarlo culpable son las propias palabras que emplea Peter para defenderse. Que después eso es algo a lo que Payne le está dando muchas vueltas y el propio Peter también. Y que además se echa a llorar, ¿no? Decirla, sí, además se echa a llorar. Pero bueno, En vez de cabrearse, ¿no? Que sería la indignación, ¿no? Sí, pero en cierto modo es lógico porque, coño, se acaba de morir su padre. Ya. Es que no... Pero claro, seguramente Payne no está acostumbrado a juzgar niños. Claro. Entonces, claro, ahí está la diferencia. O a personas con el talante y la forma de ser y la sensibilidad de Peter. ¿Sabes? Al final es una persona que se comporta incluso de una forma fuera de lo común hasta en este caso, que es lo que lleva precisamente a ser condenado erróneamente. Eso es muy curioso. Vale. ¿Alguien quiere decir las palabras que dice Peter? Porque yo no me acuerdo. Yo tampoco. ¿Jejo? Yo no lo tengo aquí. Ahora Jejo no a la salto. tengo delante. Vale. Bueno, entonces, claro, Payne lo que dice es, claro, si Peter es rey, que le corresponde por derecho, ¿vale? No lo puede juzgar. Entonces, le hace ver a Peter que para poderlo juzgar no puede ser rey. Y entonces, finalmente Peter lo que hace es que renuncia a la corona durante el tiempo que se demuestre quién ha matado a Roland. Nombra a Payne canciller de Delaine porque no quiere que Payne sea el juez en ese juicio, y se va a someter a juicio, pero no consiente eso, lo que he dicho, que Payne sea el juez, ¿no? Y finalmente se decide que van a encerrar a Peter en la aguja, porque no se puede ejecutar a un rey o a un posible rey. Entonces, la sangre real. Alguien de la familia real. De sangre real, con lo cual lo que le queda es de por vida estar encerrado en la aguja si no se demuestra que él no ha matado a su padre. Que es una torre que está a unos 70 metros de alto, ¿no? 100 metros de alto. ¿100 metros de alto? Muy alto, muy alto, muy alto. Muerto. Arriba del todo. Más alto. O sea, la torre estaba muerto, pues más alto estaba el otro que está allí enterrado, ¿eh? Ya ves. El pobre Peter. Y mientras tanto, Thomas, ¿vale? Claro, una vez se va recuperando de la fiebre que sufre, es cuando le dicen que tiene que ser rey, no quiere aceptarlo. Y yo creo que no quiere aceptarlo precisamente porque se ve a sí mismo con la misma incapacidad que tiene su padre. Y dice, yo no me quiero meter con esto. Me espera una vida de mierda. Sí. Y aparte que sabe eso, sabe que la incapacidad del padre le ha llevado a lo que le ha llevado y que a él lo va a llevar igual, al mismo sitio. Sí, porque si lo piensas bien, siempre es mejor ser un segundón que el rey. El rey tiene sus responsabilidades y el segundón pues vive como Dios y no tiene responsabilidades en casas reales o en nobleza. ¿Vale? Y de repente se ve en un panorama que se va a comer una de mierda que flipa. Exactamente. Y más teniendo al amigo Flag haciendo todas sus travesuras políticas, económicas y de diferente índole para que la situación cada vez se vaya volviendo más loca. Efectivamente, pero es que además Flag es inteligente en el sentido de que cuando le comunica a Thomas que va a ser rey y le hace entrar en razón de que es que no le queda más remedio que coger la corona, le dice, sí, tienes, pero yo me voy.
Entonces, prácticamente Sí. Thomas le suplica Sí. que no, que se quede. Sí, sí, Porque un él sabe- manipulador Claro, increíble. porque claro, dice, no, yo me voy y yo hasta luego, pero además es que hace toda la intención de irse, sabiendo perfectamente que Thomas no se ve capacitado en este momento, vamos, ni Y en se este va a tener que momento. arrastrar otra vez. Y puta el Flag, ¿eh? Pero qué pedazo de personaje, a mí me gusta mucho. Es brutal. El A mí me parece brutal. Ladino, traicionero y planificador a más ni no poder. Lo que a mí me mola es que es uno de los personajes que aparece en más novelas. Por eso a mí me molaría también explorar un poquito las otras, ¿sabes? Porque Hostia, aparece en más novela Flag. Sí, mira, yo lo tengo aquí apuntado. Mira, Flag es el mismísimo, pone, hombre oscuro, villano principal de La Danza de la Muerte, que es una novela de Stephen King. Y personaje de gran importancia en la saga de La Torre Oscura. Esto lo he sacado de La Torre Oscura Wiki, ¿vale? Hay Porque que digo, dar los créditos a la gente. hasta el tercer libro no aparece Flag. Luego dice que Flag también es la deidad que adoran los jóvenes en el relato Los Chicos del Maíz, perteneciente al libro El Umbral de la Noche, Hostia, por la también cara. publicado por Stephen King. Que Bueno, La Torre Flag. Oscura 2, en la invocación, esto ya no es, bueno, no tanto como Flag, pero dice Roland, recuerda la llegada de Flag a Gilead y que detrás de este llegaron en su persecución Dennis y Thomas. Es decir, que donde termina el libro luego va a retomarse ahí en el otro. Roland es el pistolero, que es el protagonista de La Torre Oscura. Pero que me refiero que Dennis y Thomas, que salen en persecución de Flag al final de este libro, pues fíjate, pues ahí se ve como llegando, ¿no? Y luego en La Torre Oscura 6, canción de Susana, el pistolero recuerda que en cierta ocasión el padre de su padre, que por cierto se llamaba Alaric, que lo utilizaba, algo le pasaba, no me acuerdo, eso lo he perdido, tío, me cago en la mano, es que una captura de pantalla. Aquí lo tengo. Fue a Garland a cazar el último dragón que rondaba por esa región, pero llegó demasiado tarde porque el último fue cazado por un rey que fue asesinado. O sea que ese sería Roland, claro. Sí. Luego que Delain, Garland y Andua son mencionados muchas veces esos territorios en la saga y que hay varias menciones cuando Peter cuelga de la Torre de la Aguja, compara la altura a la que el protagonista se encuentra con el piso 14 de uno de nuestros edificios, por lo que se infiere que Delain es uno de los reinos que componen un mundo paralelo al nuestro. Y bueno, ahí hay un montón de historias, pero vamos, de lo que es de Flag, que es lo más guay así, pues mira, pues sale La Danza de la Muerte, salen Los Chicos del Maíz, sale La Torre Oscura 2 en la Invocación y sale La Torre Oscura 6. Así que mira, a mí me mola, me gustaría explorar sobre todo La Danza de la Muerte. Voy a Flag, que de Red Flag. Black Flag directamente, ¿sabes? Muy bien. Pues hasta aquí mi resumen. Entonces, como además llevamos ya casi 2 horitas, si queréis lo dejamos aquí y yo me comprometo a terminar bien el resumen y podemos seguir un hilo bastante... Bueno, a mí me parece guay porque además me gusta mucho cómo estás llevando el hilo con el resumen que tú misma has hecho. Y creo que lo conveniente sería que lo que queda del libro hacerlo de la misma forma. No de repente empezar a saltar aquí a trompicones según nos den. Sí, oye, yo estaba haciendo así ya, plan. Voy a llegar a la última página en 10 minutos. Llegamos al momento capcioso. Pues entonces lo dejaríamos hasta que podamos volver a cuadrar. Claro. ¿Vale? Por mí guay. Por mi perfecto. Pues muy bien, señores.